Muy bien, sean todos bienvenidos a la continuación del video tutorial de definición de derivada, en donde precisamente ahora vamos a derivar algunas funciones utilizando la definición, también conocida como derivada por los 4 pasos. Comenzamos. Muy bien, como vimos en el video tutorial anterior, comprendimos de manera geométrica cuál era el concepto de derivada. Bien, cuando nosotros tengamos una función, por ejemplo, un f de x, también conocido como y, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar y más delta de y, es decir, ese y más delta de y en realidad es f de x más un incremento. Ese va a ser nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es, si yo nada más quiero, por ejemplo, a delta de y en realidad es f de x más delta de x menos y recuerden que es f de x. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ahora dividimos delta de y entre delta de x? Esta diferencia ahora se va a dividir entre delta de x. Y recuerden que la derivada no es otra cosa más que el límite del cociente de delta de y entre delta de x. Es decir, el límite cuando delta de x tiende a 0 de el cociente de f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. Es precisamente este procedimiento el que vamos a seguir para obtener la derivada de esta función. Primero, vamos a encontrar el primer paso, que en realidad nos piden encontrar f de x más delta de x. Nuestro primer paso va a ser encontrar f de x más delta de x. Nosotros, para encontrar f de x más delta de x, recuerdan, vimos el tema de valor de una función. Entonces, en vez de poner x cuadrada, vamos a poner x más delta de x al cuadrado menos 3 por x más delta de x. Vamos a utilizar álgebra, vamos a desarrollar y nos va a quedar x cuadrada más 2x delta de x más delta de x al cuadrado menos 3x menos 3 por delta de x. Ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso consiste en encontrar ahora f de x más delta de x. Hay que restarle la función original, la función f de x. Es decir, a f de x más delta de x le tengo que restar f de x. F de x más delta de x es toda esta expresión, la cual voy a poner entre paréntesis, x cuadrada más 2x delta de x más delta de x al cuadrado menos 3x menos 3 delta de x. Le voy a restar f de x, pero f de x es x cuadrada menos 3x. Voy a quitar paréntesis y vamos a utilizar álgebra para simplificar términos semejantes. X cuadrada más 2x delta de x más delta de x al cuadrado menos 3x menos 3 delta de x menos x cuadrada más 3x. Términos semejantes, simplifica x cuadrada menos x cuadrada y menos 3x más 3x. Entonces únicamente nos queda 2x delta de x más delta de x al cuadrado menos 3 veces delta de x. El tercer paso ahora es realizar el cociente entre delta de x. Es decir, el tercer paso es obtener f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. Esta diferencia es precisamente este resultado. Entonces 2x delta de x más delta de x al cuadrado menos 3 delta de x entre delta de x. Por propiedad distributiva en el cociente, cada uno de los numeradores se puede dividir o se debe de dividir por delta de x. Es decir, 2x delta de x entre delta de x queda 2x más delta de x al cuadrado entre delta de x es delta de x menos 3 delta de x entre delta de x. Y el cuarto y último paso consiste en obtener un límite. El cuarto paso va a ser obtener el límite
de f de x más delta de x menos f de x entre delta de x cuando delta de x se aproxima o tiende a 0. Entonces vamos a obtener el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? Este cociente es precisamente este resultado, es decir, 2x más delta de x menos 3. Aquí el límite cuando delta de x tiende a 0 de 2x es precisamente 2x. Quien tiende a 0 es, en este caso, delta de x. Esto tiende a 0 y entonces el resultado es 2x menos. Es decir, la derivada de esta función, f' de x es igual a 2x menos 3. Lo cual en un futuro, utilizando los teoremas o fórmulas, vamos a poder comprobarlo.